Sotomayor Martínez. 8:46. ¿5? 4. Ya, perfecto. 8:46. No ha venido, ¿no? ¿Y el procurador? Dile a Pilco. Pilco, ¿y el procurador? Sí. Pilco también debe hacer entrar primero a la gente. 8:47. 6. ¿Qué pasó? ¿Mando correo? Ya, yo creo que 8:07. Ok. Prensa. La prensa. Ya. Los flash que bajen, pues, porque ya. ¿Cómo se llama? Que le indique, Jorge, que bajen las luces de los reflectores. ¿Todo en orden? Señora secretaria, sírvase dar cuenta. Silencio en la sala. Señor, número 5 en la tablilla, en Lima, a las 8 de la mañana, con 47 minutos del día 24 de julio de 2019, se da cuenta de la audiencia en el recurso de casación número 358-2019, encontrándose presente la señorita abogada Juliana Araceli Loza Ábalos, abogada de la imputada recurrente Keiko Sofía Fujimori Gucci, el señor abogado José Humberto Abanto Verástegui, abogado del imputado recurrente Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, la señorita abogada Madeleine Milagros Reyes Gastelas, abogada del imputado recurrente Pier Paolo Figari Mendoza, la señorita abogada Jessica Sotomayor Martínez, abogada del imputado recurrente Luis Alberto Mejía Leca, y el señor abogado procurador público Miguel Ángel Sánchez Mercado, a cargo de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Mediante resolución de fecha 26 de abril de 2019, en un extremo se declaró bien concedidos los recursos de casación por las causales de inobservancia de garantías constitucionales, normas legales de carácter procesal y vulneración de la garantía de motivación, causales previstas en el artículo 429, incisos primero, segundo y cuarto del Código Procesal Penal, interpuestos por las defensas de Keiko Sofía Fujimori Gucci, Pier Paolo Figari Mendoza, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Luis Alberto Mejía Leca. Termino. Acreditación de las partes. Adelante, doctora. Muy buenos días, señor presidente, señores, señoras magistradas, señores representantes de la Procuraduría, colegas, público en general. Mi nombre es Juliana Araceli Loza Ábalos, registro del Colegio de Abogados 34652, abogada de la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci. Buenos días, señor presidente, excelencias. Señor representante de la Procuraduría, Humberto Abanto Verástegui, con registro del Colegio de Abogados de Lima 38705, abogado defensor de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, con los datos señalados en el recurso de casación. La que sigue, por favor. Buenos días con todos. Madeleine Milagros Reyes Gastelú, con registro local número 44204, por la defensa del señor Pier Paolo Figari Mendoza. Buenos días, señor presidente y señores magistrados, público en general. Las que le habla es la doctora Jessica Lucrecia Sotomayor Martínez, abogada defensora con colegiatura número 7880 del Colegio de Abogados del Callao, defensora del señor Luis Alberto Mejía Leca. La Procuraduría. Muy buenos días, señor presidente, señores magistrados de la Corte Suprema, señores abogados de la defensa.
Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, quien habla Miguel Ángel Sánchez Mercado, registro Colegio de Abogados de Lima, 41923. Gracias. El señor procurador se ha acreditado, sin embargo, nosotros le vamos a permitir que participe como observador, porque no tiene legitimidad para participar en esta audiencia. Bien, entonces vamos a dar inicio al uso de la palabra de los recurrentes. En este caso, la abogada defensora de Keiko Sofía Fujimori. Sí, no, está bien. Muchas gracias, dignísima sala, señores y señoras magistrados. Finalmente ha llegado la hora, no solamente de esta audiencia de casación, largamente esperada por nosotras, sino también la hora de que ustedes nos puedan escuchar, la hora de la verdad. Cuando hace 9 meses atrás se le impuso a la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci una injusta y arbitraria prisión por 36 meses, nos preguntábamos en dónde había quedado la justicia, a dónde había ido el debido proceso, qué había sucedido con las reglas fundamentales del derecho y en dónde había quedado aquel precepto que establece que la libertad es la regla y la detención es la excepción. Y debo de confesarles, señores magistrados, que hasta el día de hoy no encontramos una respuesta jurídicamente válida. Aún no la encontramos. Pese a esto, señores magistrados, no hemos descansado y venimos batallando legalmente, jurídicamente, en todas las instancias, con la fe intacta y con la convicción de que encontraremos justicia. Hoy, nuevamente, señores magistrados, estamos frente a un tribunal y nuestra pretensión solamente es una, que se haga justicia para Keiko Fujimori. Hoy pedimos que prime el debido proceso, que se restablezcan los derechos fundamentales de la señora Fujimori, que se dejen de lado las presiones y que solamente se resuelva en base a lo que existe en el expediente. Nunca hemos perdido la fe, señores magistrados, la mantenemos intacta. Fe en que la señora Fujimori recupere su libertad, fe en que termine esta terrible pesadilla, fe en que la libertad vuelva a ser la regla y la detención se convierta, como siempre, en la excepción. Fe en que Keiko Fujimori vuelva a estar junto a su familia. Fe que el día de hoy se haga justicia, señores magistrados. ¿Por qué esta defensa considera que debe declararse fundada la casación que hemos presentado? Y en los agravios que nosotros hemos expuesto en el recurso del 18 de enero del presente año, establecimos determinados puntos que paso a exponer de manera muy respetuosa. El primero de ellos, señores magistrados, está referido a la afectación al principio de la imputación necesaria. ¿Por qué? Porque pese a que la Sala Penal Superior reconoció que en el caso de la señora Fujimori se habría variado la base fáctica de imputación y se habían incorporado nuevos elementos de convicción distintos al requerimiento de prisión preventiva, confirmó el mandato de prisión preventiva y estableció en el fundamento 9 simplemente que estos no eran gravitantes ni trascendentes, pero no nos llegó a decir por qué no le correspondían ser gravitantes ni trascendentes. Es más, ni siquiera nos dijo qué era para la sala gravitante o trascendente y por qué no variaba la situación jurídica. Es un contrasentido, evidentemente. Si es que la sala me reconoce que nos variaron el marco fáctico de imputación y sobre un hecho nuclear que tenía relación con la imputación central, vale decir que supuestamente estos aportes habrían tenido como origen un aporte de Odebrecht, elemento central de la tesis de imputación fiscal. La sala reconoció que había variado y el juzgado lo habría validado, pero pese a ello la sala dijo, ok, sí, te variaron el marco de imputación, pero te mantengo la prisión preventiva por 36 meses. Contradictorio, evidentemente. Y más aún, señores magistrados, que ni siquiera me fundamentó esa cuestión. Y traigo acá a colación la sentencia plenaria 1/2017, donde, como ustedes bien saben,
la Corte Suprema en pleno estableció que se necesita un grado de sospecha grave para fundar un requerimiento o un mandato de prisión preventiva. Un grado de sospecha incluso mayor al que se requiere cuando el fiscal formula una acusación. Pero aquí no sucedió aquello. Aquí no solamente eran los mismos, eran menos de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Y la sala, reconociendo que se habían extralimitado, nos confirmó la prisión preventiva. Entonces, se afecta el principio de imputación necesaria, nos cambian la base fáctica, nos incorporan nuevos elementos de convicción, y no nos incorporan 1 o 2 elementos de convicción, señores magistrados. Nos incorporan 49 nuevos elementos de convicción. 49 nuevos elementos de convicción que en sí tenían que ver con la decisión que tomó el señor magistrado de primera instancia. Es decir, nos cambiaron nuevamente este sentido. Entonces, señores, lo que nosotros decimos, y ahí paso al segundo punto. Si la sala reconoció esta afectación, si la sala reconoció que el juzgado había hecho mal en no ejercer un control judicial válido de esta mutación fáctica de imputación y de esta incorporación indebida de elementos de convicción no presentados en el requerimiento inicial, ¿por qué no entonces dejó sin efecto el mandato de prisión preventiva? Y es que aquí traigo a colación el artículo 268.1a, que se requiere como primer presupuesto para imponer la prisión preventiva de suficientes y fundados elementos de convicción que vinculen al imputado con el hecho, materia de investigación. Si es que me están variando esto, si es que me están excluyendo los elementos de convicción, porque la sala termina excluyendo los elementos de convicción, entonces, a razón de que, si me está reconociendo que no se cumple el primer presupuesto de la prisión preventiva, me terminan manteniendo la medida, y peor aún, por un plazo largo de 36 meses. Ese es el segundo punto que traemos a colación en esta instancia, señores magistrados. Aún más, y el punto quizás central, materia de cuestionamiento, señores magistrados, el peligrosismo procesal. Y aquí sí me voy a detener a fin de no agotarlos en el tiempo que se me ha concedido en lo siguiente. Sabido es que existen 2 tipos de peligrosismos: el peligro de fuga, el peligro de obstrucción. Creo que por regla básica es harto conocimiento y ahí no voy a incidir más. Sin embargo, y en nuestro caso, señores magistrados, la sala, pese a que el juzgado también nos reconoció todos los arraigos, estableció que no había peligro de fuga. El juzgado indebidamente, en primera instancia, nos reconoció absolutamente cada uno de los agravios, todos, sin excepción. Pero ¿saben cuál fue el único argumento del juzgado para determinar que había peligro de fuga? El comportamiento de terceras personas, no de la señora Fujimori, sino dijo, no, como fulano de tal, en aquel otro caso, en aquel otro año se fugó, pues tú también te puedes fugar. Ese fue el razonamiento, totalmente inconstitucional e inválido por demás. Situación que felizmente fue enmendada por la Sala Penal Nacional y estableció que aquel, evidentemente, no era un criterio constitucionalmente ni jurídicamente válido para mantener aquel establecimiento o premisa de existencia de peligro de fuga. Por tanto, la Sala dijo, no hay peligro de fuga. Y entonces nuestra situación tiene como base que no tenemos peligro de fuga. ¿Y a qué se reconduce todo? A la supuesta existencia de un peligro de obstrucción a la justicia. Y ahí nuevamente voy a la teoría general de los peligrosismos. Si es que el peligro de fuga, que sabido es de mayor intensidad, de mayor gravedad, de mayor reparo en el control que debieran de hacer dentro del marco de investigación, no existe, ¿cómo así se mantiene una prisión preventiva por 36 meses? Y ahora, ¿cuál será el razonamiento? Dirán ustedes en este caso. Y ahí un primer gran error de parte de la Sala Penal Nacional, señores magistrados. La premisa errónea de establecer el deber de veracidad de los órganos de prueba. Me explico. Se dice aquí, o la tesis parte, que se habría tratado de influir en personas para que mantengan una declaración reconociendo unos aportes. Cuestión por demás que, como lo voy a explicar más adelante,
no hacen referencia siquiera por asomo a la señora Fujimori, siquiera por asomo, no hacen referencia alguna a ella, no hacen referencia alguna a ella. Y aquí se adelanta un punto, a ella solamente se le atribuye un supuesto acto de obstrucción por ser líder del partido Fuerza Popular, por ningún otro, sino solamente por eso. Pero entonces, retomo, se parte de una premisa equivocada de establecer un deber de veracidad del órgano de prueba, vale decir, un deber de veracidad de estas personas, que supuestamente bajo la tesis del Ministerio Público no tendrían la obligación ni el deber de veracidad. ¿Por qué? Porque según para el Ministerio Público, estas personas que habrían no mentido o que habrían simulado un aporte, estas personas estarían involucradas en un acto irregular. Y entonces, el derecho a la no autoincriminación que tendrían estas personas y el contexto en el cual estas personas habrían dado esa declaración. Primer punto, premisa errónea de parte de la Sala en establecer un deber de veracidad de parte de estos órganos de prueba cuando no lo tienen. Tercer punto en este aspecto tan importante para nosotros como es la inexistencia del peligro de obstrucción. Señores magistrados, ¿quién es el que tiene el deber de aseguramiento de los órganos de prueba en una investigación? ¿A quién le corresponde? Y esa es la pregunta. ¿A quién le corresponde el deber y la obligación de resguardar las fuentes de prueba dentro de una investigación? ¿A quién? ¿Será la abogada defensora? ¿Será usted, los jueces? ¿Será el imputado? No, es al fiscal. Al fiscal, al representante del Ministerio Público por mandato constitucional, 159 de la Constitución y todo el capítulo correspondiente del Código Procesal Penal. Es el fiscal quien tiene el deber y la obligación de resguardo y protección de las fuentes de prueba para el normal desarrollo de la investigación. Pues bien, señores magistrados, si a él le corresponde adoptar estas medidas, ¿cuáles son estas medidas? Para ver si es que qué tanto existiría o no este peligrosismo de obstrucción, más aún de parte de mi patrocinada. Pues la norma le contempla para el fiscal dos tipos de medida. El primero, ya que estamos hablando de testigos protegidos, de tomarles la declaración y, de ser el caso, ya que la declaración existe un riesgo inminente de temor fundado o no de parte del fiscal, pues la norma procesal establece que tiene que ofrecerlos como prueba anticipada. Esa es la regla, lo dice el código. Señor fiscal, si tú tienes un testigo protegido o tienes una declaración y temes que se pueda perder, entonces recurre al juez en prueba anticipada. Esa es la regla, esa es la medida. ¿A quién le corresponde? ¿Al imputado? No, le corresponde al fiscal. ¿Y en este caso lo ha hecho? La pregunta es, ¿y en este caso lo ha hecho? Para fundar el requerimiento de prisión preventiva de la señora Fujimori, el señor fiscal utiliza la declaración del testigo protegido número 3. La declaración del testigo protegido número 3, que hace referencia a que supuestamente él se habría enterado, no dice cómo, dónde, ni cuándo, ni por qué, ni en qué circunstancias, que se habría intentado comprar testigos en la región San Martín. No dice quién, no dice cuándo, no dice cómo, no dice por qué. Con esa declaración, la señora Fujimori está detenida por 36 meses. Y para ello utilizan la declaración de 3 supuestos aportantes que hacen referencia a sus aportes simulados. Quienes tampoco mencionan a la señora Fujimori, ni siquiera por asomo, por demás está decir. Pero incido nuevamente en un factor muy importante aquí. Cuando se presenta el requerimiento de prisión preventiva, solamente existía la presentación como prueba anticipada de un testigo protegido, el testigo protegido número 1. Testigo protegido que no menciona a la señora Fujimori, que no se indica ninguna actividad ni conducta a la señora Fujimori ni a un líder del partido Fuerza Popular. Al día de hoy, señores magistrados, al día de hoy, de al menos de la revisión de la carpeta fiscal, de lo que la defensa tiene conocimiento, existirían 19 testigos protegidos. 19, importante número, claro está. Y ustedes se preguntarán,
Entonces ya hubieron 18 audiencias de prueba anticipada. Ninguna, señores. Y dígame, ¿a quién le corresponde eso? ¿A quién le corresponde? Y vuelvo a la pregunta inicial. ¿A quién le corresponde el deber de cautelar? El deber de ir al juez, tocarle la puerta. Señor, tengo temor que estas declaraciones se puedan perder. Prueba anticipada. Al fiscal, ¿ha recurrido? Ninguno. Ninguno. Y entonces, ¿cómo esa lentitud, esa falta de diligencia de parte del fiscal le puede ser trasladada a la señora Fujimori? Es inconstitucional ese razonamiento, señores magistrados. Y hay un segundo factor de medidas de protección que le reconoce la ley procesal penal para poder cautelar estas fuentes de prueba. Y me refiero a las medidas de protección establecidas en el artículo 248 del Código Procesal Penal. Si hay 19 testigos protegidos, se entiende que el fiscal, en organización interna en la cual tampoco participa la defensa, menos los investigados, tomen los resguardos necesarios para que se le asignen, en este caso, medidas de protección y de garantía a esos testigos protegidos. Entonces, señores magistrados, una vez más, ¿por qué se pretende trasladar, en este caso, este factor a la parte investigada? Y nuevamente, cuando hubo el requerimiento y el mandato de prisión, un testigo protegido ya sometido en ese caso a prueba anticipada, señores magistrados. Y hay aquí un factor importante que ya el Tribunal Constitucional lo ha establecido en la sentencia 4780-2017 habeas corpus, que es que no pueden existir presunciones en base a presunciones. Las presunciones judiciales tienen que corroborarse, vale decir, el factor de obstrucción supuestamente alegado no debe caer en meras especulaciones, en suposiciones, en conjeturas. Lo ha reconocido y lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando establece, también el Tribunal Constitucional, que tienen que existir actos de corroboración objetivas, concretas, palpables, no especulaciones, no meras conjeturas. Y en este caso no existe ningún acto de corroboración de parte de la versión del testigo protegido número 3. Es más, señores magistrados, la Sala Penal Nacional reconoce textualmente en la resolución superior que la veracidad del testigo protegido número 3 ha decaído. ¿Y por qué ha decaído? Porque la Sala, aceptando nuestros fundamentos, reconoce y acierta que este testigo protegido habría caído en contradicción y no habría declarado válidamente respecto a 3 hechos fundamentales que habían sido recogidos dentro de su declaración. Entonces, si es un testigo protegido no sometido al interrogatorio de la defensa, un testigo protegido cuya versión no ha sido corroborada, un testigo protegido cuya declaración ha decaído en veracidad y en calidad, conforme lo reconoce la propia Sala Penal Nacional, y sobre esa declaración de ese testigo protegido, mi patrocinada se mantiene privada de su libertad, entonces, señores magistrados, estamos frente a un fundamento, a un razonamiento totalmente inválido. Por esas consideraciones, en este punto, señores, nosotros consideramos que aquí no se está considerando válidamente, conforme a lo establece el artículo 269 y 270 del Código Procesal Penal, una interpretación correcta del peligrosismo procesal de cara de obstrucción a la justicia. Otro punto importante aquí, señores magistrados, tiene que ver con la excepcionalidad de la medida. Si, como decimos, señores magistrados, no existe peligro de fuga, y el peligro de obstrucción es uno de menor intensidad al de peligro de fuga, entonces la norma procesal penal es ahí aún más clara y aún más evidente. Se requiere, para la aplicación de una medida tan grave como la prisión preventiva y tan gravísima y letal como en su plazo de 36 meses, que esa medida sea impuesta de manera excepcionalísima, bajo los criterios del test de proporcionalidad. Insistimos, más aún, cuando la carga y la obligación del resguardo de las fuentes de prueba le corresponde al Ministerio Público y no al investigado. Si el Ministerio Público no ha cumplido su deber de resguardar esa falta de diligencia, no le puede ser trasladable de ninguna manera al investigado. Asumir lo contrario implicaría justificar
una prisión por el solo hecho de existir una investigación. Implicaría asumir inconstitucionalmente que una persona tiene que estar privada de su libertad pese al que el Ministerio Público no cumple su deber de investigación. Señores magistrados, esta no es una investigación nueva. Al día de hoy llevamos más de 4 años en esta investigación, si es que contamos los 3 años de diligencias preliminares. Y han sido cientos de personas que han ido a declarar, cientos de personas citadas como testigos. Señores magistrados, y una vez más, el deber de cautela. Si se dice que hay un riesgo de que pueda obstruirse, si se dice que hay un riesgo que se puede interferir en el normal desarrollo de las fuentes de prueba, en este caso, señores magistrados, permítanme mencionarles de la manera más respetuosa. A los cientos de declaraciones testimoniales, a las 19 declaraciones de testigos protegidos, a los innumerables números de colaboradores eficaces que no tenemos conocimiento, más allá que la prensa siempre nos ayuda porque está mejor informada que nosotros en cuanto a los colaboradores eficaces, se han realizado allanamientos, incautaciones, exhibición de documentos, inspección de locales, revisión de documentación contable, no solamente del Partido Fuerza Popular, de los aportantes también. La Fiscalía tiene toda esta documentación. Se han realizado bloqueos de cuentas, se han realizado medidas de coerción real. Señores magistrados, me explico, la Fiscalía tiene todas estas fuentes de prueba cauteladas. En noviembre del año pasado nos programaron diligencias durante todo el 2019. Toda la agenda 2019 de este caso está cubierta y ya se han dado un gran porcentaje de estas declaraciones. Y déjenme decirles que en ninguno de ellos incrimina a la señora Fujimori. En ninguno de ellos se le atribuye un acto de obstrucción a la justicia. Es más, en muchos de ellos, si ni siquiera se le pregunta por ella. Es más, quienes la reconocen, dicen que la conocen por los medios de comunicación. ¿En dónde está el factor de obstrucción? Se sigue resumiendo al solo hecho de ser líder del partido Fuerza Popular sin un acto de vinculación. Señores magistrados, entonces si todo radica aquí en el control que pueda hacer o no pueda hacer el Ministerio Público, en este caso tendría que descartarse el peligro de obstrucción. Temor de alguna declaración que algún testigo haya dicho que se siente atemorizado, amenazado, coaccionado para imponer la medida de prisión preventiva de la señora Fujimori o posterior, ninguna las indica. Y de los 9 que dicen o hacen referencia a un temor, es un sentimiento de temor que ellos dicen, pero no atribuyen absolutamente a ninguna persona, cuestión que por demás tampoco configura de cara a lo que se corresponde con obstrucción a la justicia. Tampoco aquí, señores magistrados, ha existido un acto de demora o dilación de parte de la defensa, si es que por ahí se pretende argumentar que existiría un acto de obstrucción. Tampoco existe esto. La señora Fujimori ha asistido a todas las veces que ha sido citada al Ministerio Público, ha cumplido con la presentación de documentos las veces que le ha sido requerido, el Partido Fuerza Popular ha cumplido con toda esta documentación, la Fiscalía, insistimos, tiene resguardada todo esto. Por tanto, señores magistrados, si el control en este caso está en manos del Ministerio Público y si el Ministerio Público ya cumplió con lo que tenía que cumplir y si no ha cumplido con lo que le corresponde, no le puede ser trasladado al Ministerio Público. Por tanto, no hay obstrucción. Y si no hay obstrucción, no hay medida de prisión preventiva. Y si no hay medida de prisión preventiva, la señora Fujimori no debiera estar por 36 meses privada de su libertad, como indebidamente le encuentra. Cuarto punto de agravio, señores magistrados. Afectación a la motivación. Y voy resumiendo aquí, 2 factores puntuales para no ser repetitiva. Primero, existe una motivación incompleta en cuanto aquí se alega que existiría una amenaza a los testigos. Léase la resolución, en ninguna parte de la resolución existe una fundamentación siquiera mínima de la existencia de alguna amenaza de parte de la señora Fujimori o de algún integrante del Partido Fuerza Popular. Y existe por demás, señores magistrados, una motivación inexistente cuando la sala dice que existiría el riesgo de perder documentos. Y la pregunta es, ¿qué documentos? Tampoco dice. De otro lado, no valora lo que nosotros alegamos en segunda instancia, que los documentos ya los tiene la Fiscalía. De hecho, señores magistrados, la incautación al Partido Fuerza Popular fue a fines del 2017. Nos pasamos todo el 2018, ya vamos por la mitad del 2019 y ni siquiera terminamos las diligencias de deslacrado de la documentación. Ni siquiera terminamos la diligencia de deslacrado. Entonces,
¿De quién es responsabilidad de eso? ¿Del investigado? Nuevamente, de la Fiscalía. De la Fiscalía. Entonces, hay allí también un punto que tiene en cuestión. Otro punto central, y con esto voy acabando, señores magistrados, tiene que ver aquí con que la necesidad de corroboración suficiente de la declaración de un testigo protegido. El artículo 158.2 del Código Procesal Penal hace referencia a la necesidad de la corroboración suficiente, más aún cuando, como en este caso, se requiere imponer una medida de coerción personal tan grave como es la prisión preventiva. Y en este caso, pese a que la sala reconoció que sí tenía que corroborar, no terminó haciéndolo. Insisto, la declaración del testigo protegido número 3, por versión y conclusión de la propia sala, decayó en credibilidad porque mintió. Y pese a ello, terminó manteniendo la prisión preventiva. Señores magistrados, lo único que nosotros solicitamos en esta instancia, con los agravios expuestos por escrito el 18 de enero y oralizados en este momento, no tienen otro propósito sino que se respeten los parámetros constitucionales, se respeten la correcta interpretación de las normas procesales penales y Keiko Fujimori pueda recuperar su libertad. Nosotros no pedimos un trato excepcional, no pedimos un trato privilegiado, no pedimos un trato diferente. Lo único que pedimos es que se respete el debido proceso. Lo único que pedimos, insisto, y aquí sí hablo a nombre de la familia Villanela Fujimori, es que a la señora Fujimori se le retornen sus derechos fundamentales, que pueda recuperar su libertad, que pueda estar nuevamente junto a su familia. Ella afrontó esta investigación en sede preliminar 3 años en libertad. Yo creo que es momento que la Corte Suprema pueda reparar esta grave injusticia, que ponga fin a esta prisión preventiva arbitraria que viene padeciendo ya 9 meses de manera injustificada. Señores magistrados, si el deber de cautelar las fuentes de prueba lo tiene el Ministerio Público, si le corresponde al Ministerio Público, si el Ministerio Público ya tomó las medidas y si el Ministerio Público no está actuando como le corresponde, eso no le puede ser trasladado a la señora Fujimori. Solo pedimos justicia, señores magistrados, solo pedimos que la señora Fujimori pueda recuperar su libertad y pueda estar nuevamente al lado de sus hijas. Gracias. Doctora, le vamos a hacer una pregunta. Claro que sí, señor. Usted ha referido que habrían concurrido cientos de testigos en la investigación de la causa. ¿Cuál fue la participación de la defensa en estas declaraciones testimoniales? Hemos estado presentes en las declaraciones testimoniales, no en la de los testigos protegidos, porque han sido reservadas, secretas, nos enteramos en la audiencia y nos enteramos cuando las anexan a la carpeta, ya impresas, porque son resguardadas por parte del Ministerio Público, y ahí tampoco nosotros nos preguntamos ¿por qué en vez de resguardarse y guardarse estas declaraciones en el Ministerio Público? Por ejemplo, hace poco nos acaban de incorporar, señor presidente, una declaración de hace 2 meses, de un testigo protegido, y recién la han presentado. Es más, se anexó a la carpeta después que salió un reportaje en un dominical. Eso quiere decir, doctora, que las partes han controlado estas diligencias de declaraciones testimoniales. Salvo las de los testigos protegidos. A esas, lamentablemente, señores magistrados, ni conocimiento hemos tenido. No hemos participado, no hemos sido avisados, no hemos interrogado. Es más, señores magistrados, ahí se ha faltado al deber de corroboración suficiente, como lo he mencionado. No hay elemento de compensación conforme lo exige la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aquellos casos de testigos anónimos, cuando la defensa no puede interrogar y no tiene conocimiento, que el órgano jurisdiccional, o en este caso el órgano de investigación, tenga que tomar en cuenta elementos de compensación necesarios para garantizar la correcta declaración de este testigo protegido o anónimo. Nosotros, ni conocimiento, señor magistrado, nos hemos enterado muchas veces por la prensa. Se le consulta a los señores magistrados si van a interrogar. Adelante, doctora. Señora abogada, dígame, usted ha referido que la inicial imputación contra su patrocinada ha sido en determinado sentido, pero no sabemos, porque usted no ha referido cuál es el cuadro fáctico concreto que se le ha atribuido a su patrocinada. Y luego ha señalado que la sala ha reconocido que hay 49 hechos nuevos que ha adicionado y que en base a eso, pese a que la sala
también ha reconocido que esos hechos no forman parte del cuadro fáctico inicial en que sustentó la formalización el Ministerio Público, mantiene la prisión contra su patrocinada. Por favor, explique eso, porque solamente lo ha hecho en forma genérica. Sí, claro, señora magistrada, muchas gracias por la pregunta. En el fundamento 9 de la resolución 26, que es la materia que viene en grado aquí, la sala nos dice, en este caso, que en efecto va a excluir del acervo probatorio, porque se da cuenta de este cambio, a los enunciados de hecho que modificaron la base fáctica del requerimiento fiscal de prisión preventiva. B, excluye los elementos de convicción que se agregaron al requerimiento fiscal original. ¿Cuál fue, para resumirle, señores magistrados, en puridad, uno de los hechos, materia, el sustento fáctico? Es que entre uno y otro requerimiento, en el segundo se agregó que, paréntesis, negrita, podrían ser el dinero de estos aportes, podrían ser los que corresponden a los activos de Odebrecht. Y luego, señores magistrados, como en el factor de obstrucción, se dice, cuando se hace referencia al señor Luis Mejía, se agrega, paréntesis, negrita, operador de la señora Keiko Fujimori. Dos puntos centrales del hecho imputado y del factor de obstrucción que no estaban en la base fáctica inicial. Y en cuanto a los elementos de convicción, en efecto, señora magistrada, en el requerimiento inicial se presentaron 310 elementos de convicción. Y en el requerimiento subsanatorio se presentaron 359 elementos de convicción. Y déjenme contarles para que ustedes puedan contextualizarse por qué sucedió esto. Porque cuando nos instalamos en la audiencia de prisión preventiva en primera instancia, se le exigió al Ministerio Público que individualice los elementos de convicción, porque ¿qué es lo que había presentado? 300 elementos de convicción en sábana para todos, sin decir qué elemento de convicción le correspondía a cada imputado. Y entonces el juez le dijo, pues sí, tienen razón, señor fiscal, individualice los elementos de convicción. Pero ¿qué es lo que hizo el representante del Ministerio Público? Nos trajo otro requerimiento. Nos cambió la base fáctica y nos agregó 49 elementos de convicción. Y ahí hay un punto y un detalle muy importante, señora magistrada, a raíz de la pregunta que usted me ha formulado. De estos 49 elementos de convicción, por ejemplo, que la sala excluye porque considera que se anexaron indebidamente y que fueron valorados indebidamente por el juez de primera instancia, hay uno de vital importancia que, pese a que la sala reconoce que se tenían que excluir, termina valorándolo. Me refiero a un acta de constatación del 18 de octubre del año 2018 que da cuenta de un supuesto correo electrónico que en verdad no dice nada, pero la sala termina contextualizándolo como que sí, del supuesto cronograma de pagos de aporte al Partido Fuerza Popular. Cuestión de por demás que desnaturaliza el elemento de convicción, y era un elemento de convicción ni siquiera que había surgido después, era un elemento de convicción que ya la Fiscalía tenía. Y la sala lo excluye, pero pese a excluirlo, lo termina valorando. Y hay otra grave contradicción y otra grave afectación al derecho de defensa. Bien, no más, señor presidente. Señorita abogada, usted ha referido en su exposición de que tanto la sala como el juzgado ha reconocido que no hay peligro de fuga. Sí, señor. Sin embargo, concretamente, díganos, ¿cuál es el argumento central y principal en el cual se basa la sala y el juzgado para, digamos, indicar que hay peligro de fuga respecto a su patrocinada? No, de fuga no hay, señor magistrado. No hay. El juzgado, en primera instancia, el juzgado dice, ¿hay peligro de fuga? Peligro de obstrucción. El juzgado dice, ¿hay peligro de fuga? Pese a que tienes arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, todos los arraigos, nos dice check, Keiko Fujimori, tienes todos los arraigos. Pero un momento, tienes peligro de fuga. Y nosotros decíamos, ¿pero por qué? ¿Y sabe cuál fue el fundamento del señor magistrado de primera instancia? Bueno, porque fulanito de tal se fugó en aquel otro caso, en aquel otro año, tú también te puedes fugar, peligro de fuga. Ese fue el razonamiento, lamentablemente. Cuando nosotros impugnamos vía apelación, la sala corrigió y dijo, en efecto, a una persona no se le pueden atribuir conductas de terceros, ni siquiera conductas probabilísticas no existentes. Gracias, señor. Gracias. Señor presidente,
Excelencias, la más clara diferencia que hay entre las tiranías y las democracias no es solamente el hecho de que haya un poder que surge del voto popular, sino fundamentalmente la existencia de tribunales de justicia que se encargan de garantizar los derechos de los ciudadanos. Si quieren un ejemplo para esto, podríamos tener los tribunales de Stalin que llevaron adelante las purgas con las que él se deshizo de todo competidor crítico u opositor a través del aparato de justicia. Y si quieren un ejemplo de la democracia, podemos tener el ejemplo de la Corte Warren, que detuvo el oscuro pasaje de abusos y de sangre que se registró durante el macartismo con la señera sentencia del caso Mapp versus Ohio, cuando estableció que era necesario respetar la Cuarta Enmienda de los Estados Unidos y frenó la cantidad de allanamientos y destrozos que provocó esta política de persecución de las ideas. Vengo ante ustedes con la esperanza y con la seguridad de que estamos ante un tribunal que cumplirá la labor de un órgano de justicia en plena democracia y que abrazará la causa de los derechos fundamentales y particularmente en la defensa de la libertad personal. Quiero comenzar los agravios señalando el primero y más grave para nosotros, porque si Jaime Yoshiyama Tanaka se encuentra en este momento en el establecimiento penitenciario de Ancón 1, es porque se le atribuyó un peligro de fuga. Y este peligro de fuga, que fue establecido por el juez y que fue origen de nuestro agravio y producto de la respuesta errónea y que causó la respuesta errónea de la sala, que viene aquí a ser controlada por ustedes, el juez aceptó durante el procedimiento que Jaime Yoshiyama estaba fuera del país con un tratamiento médico porque tenía un herpes zóster que había producido el decaimiento del ojo derecho. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y no le era posible embarcarse para venir aquí, teniendo presente que Jaime Yoshiyama estaba fuera del país antes de que se interpusiera siquiera el ilegal requerimiento de detención preliminar que la sala fulminó porque fue resuelto con una copia ominosa por parte del juez del todo el requerimiento de la Fiscalía, sin un aporte de valoración. Y el señor juez aceptó los certificados que iban estableciendo las citas de control postoperatorio hasta el 20 de noviembre, cuando decidió pronunciarse sobre Jaime Yoshiyama. Y entonces, violando el principio de seguridad jurídica, opera un cambio súbito de opinión y dice, porque yo le presento el certificado que lo citaba para el 4 de diciembre, nuevamente un control postoperatorio y le impedía venir, cambia de opinión y dice, no, esto ya para mí es un juego y por lo tanto ha venido un peligro de fuga, sobrevenido, y crea una categoría procesal que yo quiero que la sala evalúe y analice, porque no ha sido contestado este agravio por la Sala Penal de Apelaciones. ¿Qué sucede? En opinión de la defensa, el agravio era que el señor juez creara esta categoría de peligro de fuga sobrevenido, porque si tenemos claro, el artículo 268 del Código Procesal Penal establece que procede la prisión preventiva si existe peligro de fuga o peligro de obstaculización. Este peligro de fuga o de obstaculización tiene que ser planteado vía requerimiento por el señor fiscal. Si el señor juez reconoce que el peligro de fuga ha sobrevenido, lo que nos está diciendo es que no había peligro de fuga cuando se planteó el requerimiento de prisión preventiva. Ese razonamiento lo evade la sala y no se pronuncia, violando el principio de congruencia recursal, que ustedes conocen mejor que yo, tanto un apelatum quantum devolutum, que le impide hacer dos cosas. Una, pronunciarse sobre agravios no planteados. Y dos, dejar sin respuesta los agravios planteados. ¿Qué me responde la sala? Bueno, no debieron valorarse los certificados que no estuvieron traducidos. Por lo tanto, si hay peligro de fuga. El hecho concreto es que el señor no está y su ausencia es injustificada. Pero yo no había preguntado, ni la Fiscalía ni yo habíamos planteado como agravio la valoración indebida de los certificados, sea que estuvieran traducidos o no. Eso había quedado firme. La discusión era
si a partir de un cambio súbito de opinión, el juez podía crear la categoría de peligro de fuga sobrevenido. Es decir, ¿qué me cita la Sala para justificar esto? Una sentencia de la Corte del Tribunal Constitucional que señala esto y que en mi opinión es impertinente. La existencia o no del peligro procesal debe determinarse a partir del análisis de una serie de circunstancias que pueden tener lugar antes o durante el desarrollo del proceso. Pero se refiere al proceso de investigación. El peligro de fuga se desata o se produce o se presenta en el proceso de investigación o en el proceso penal. No podemos decir que va a surgir aquí en el procedimiento de prisión preventiva, porque lo que se analiza son las situaciones que se han producido antes o durante el proceso que llevan al fiscal al convencimiento de que el imputado se sustraerá de la acción de la justicia. Y este es un tema que quedó sin respuesta y se viola así el principio de congruencia recursal. Surge además un fundamento que yo les pido que lo revisen con mucho cuidado, que es el fundamento 105, porque es pluriofensivo. Y es pluriofensivo porque presenta simultáneamente un exceso ritual manifiesto, una inobservancia del control de convencionalidad y contradice la posición de la Corte Interamericana sobre la prisión preventiva. ¿Qué estoy diciendo con esto, señorías? Parte de los agravios que planteamos fue que el juez se había sustraído o separado de la doctrina consolidada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación de la prisión preventiva. La Sala, ante ese agravio, nos dice y que para separarse había incumplido su deber de llevar adelante un control de convencionalidad, porque si lo hubiera hecho no habría podido dictar el mandato de prisión preventiva. Entonces la Sala nos dice, muy bien, su razonamiento me parece interesante, pero resulta que usted no me ha dicho, para que haya un control de convencionalidad, para que yo pueda entrar al tema, no me ha dicho qué norma de derecho interno es la que se ha interpretado fuera del parámetro de la Convención Americana. Y surge aquí entonces lo que la doctrina de la Corte Suprema Argentina creó, el exceso ritual manifiesto, que ha sido tomado también por la Corte Constitucional Colombiana y que yo le pido a nuestro tribunal que acoja como instrumento para controlar los mecanismos o resortes que usan algunos tribunales para dejar sin respuesta los agravios. Ha dicho sobre el exceso ritual manifiesto la Corte Suprema Argentina en el caso Colalillo Domingo contra España y Río de la Plata, que desde luego y por vía de principio es propio de los jueces de la causa determinar cuando existe negligencia procesal sancionable de las partes, así como disponer lo conducente para el respeto de la igualdad en la defensa de sus derechos. Pero ni una ni otra consideración son bastantes para excluir de la solución a dar al caso su visible fundamento de hecho, porque la renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de justicia. Gerardo Monroy Cabra, en ese momento magistrado ponente de la Corte Constitucional Colombiana, en la sentencia T-1306 del 2001, dice una cosa muy interesante que yo quisiera que la Sala considere en este caso. Y dice esto: sin embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas, haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material. De lo contrario, se estaría incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto, que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva, evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales, convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material. ¿Qué quiero decir, señor? El procedimiento de prisión preventiva surge con un requerimiento que el fiscal hace invocando el artículo 268 del Código Procesal Penal. La defensa responde ese requerimiento objetando que concurren o no concurren los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal.
El juez de investigación preparatoria responde diciendo que sí se han cumplido los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal. Y la Sala, cuando se le plantea que no se ha controlado la norma interna bajo la óptica del control de convencionalidad, nos dice que no sabe de qué norma interna estamos hablando, porque no ha sido enunciada expresamente por la defensa. Eso es exceso ritual manifiesto, señorías. Porque no hay forma de confundirse de qué norma estamos hablando en un procedimiento de prisión preventiva. No es posible que uno diga, como usted lo dijo, ¿qué número de artículo es? Yo me hago el desentendido y no respondo su agravio. Eso es exceso ritual manifiesto. Y ese mecanismo tiene que ser marcado por nuestro tribunal para que no se repita en otros casos, para que no se evada la respuesta. ¿Por qué, señorías? Porque si se hacía el control de convencionalidad que nace en la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del deber de la obligación de adecuación que tienen todos los estados para llevar su derecho interno a los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos, hubiéramos tenido que desembocar en la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecida tanto en las sentencias Chaparro Álvarez y Lapu Iñiguez contra Ecuador, como Norín Catrimán y otros contra Chile, que nos dice con toda claridad para esta Corte, la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras. Esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas. De allí se deduce que el Estado no debe detener para luego investigar. Por el contrario, solo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio. Esto es Chaparro Álvarez y Lapu Iñiguez. Y se consolida en Norín Catrimán y otros contra Chile en el fundamento 311, literal B. Para la Corte, la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos, esto es, no en meras conjeturas e intuiciones abstractas. De allí se deduce que el Estado no debe detener para luego investigar, por el contrario, solo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio. Esta doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido tácitamente acogida por nuestra Suprema Corte en la sentencia plenaria casatoria 1/2017, cuando al presentar el cuadro de las sospechas coloca 4 niveles de sospecha en el procedimiento penal para señalar una sospecha inicial simple que permite la instalación de las diligencias preliminares de investigación, una sospecha reveladora que permite la formalización y continuación de la investigación preparatoria, una sospecha fuerte que es la que sustenta la acusación y una sospecha grave que es la que permite la prisión preventiva. Obviamente, nuestra Corte Suprema ha acogido de manera implícita la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de prisión preventiva, porque la exigencia de una entidad mayor de sospecha para que se pueda dar paso a la prisión preventiva lo coloca más allá de la acusación, inclusive más allá de la acusación. Compatibilizar esto debió ser trabajo de la Sala Penal de Apelaciones Nacional, pero evadió la respuesta por medio de un exceso ritual manifiesto, que a su tiempo revino también, como les he dicho, de manera pluriofensiva, en una inobservancia del control de convencionalidad, violación de una obligación internacional de Perú, establecida en la copiosa jurisprudencia de la Corte. Puedo citar, por ejemplo, el caso Almonacid Arellano contra Chile, fundamento 124, el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, fundamento 225. Viene además en otro del fundamento 108, pasamos a un siguiente agravio. Sí. Una de las razones que se le ha concedido es precisamente porque usted invoca la causa Norín Catrimán contra Chile. Sí, señoría. ¿Usted podría precisarnos cómo es que las instancias inferiores han vulnerado esta resolución? Sí, señoría. Lo que ocurre es que para que se interprete el artículo 268, en opinión de la defensa, a partir de la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
se tiene que tener presente que no existen solamente 3 presupuestos para la prisión preventiva, es decir, los famosos fundados y graves elementos de convicción de la comisión de un delito que vincule al imputado, una pena superior a 4 años y el peligro procesal, sea este de fuga o de obstaculización, sino que la Corte ha introducido con su interpretación una condición temporal, o podríamos decir de estadio procesal. Tiene que haberse llegado a la oportunidad de llevar a juicio a la persona. Si se hacía la interpretación del 268 desde la óptica establecida por Norín Catrimán y otros, consolidada por Norín Catrimán y otros, pero establecida en Chaparro Álvarez y Lapu Ñíguez, la respuesta del juzgado hubiera tenido que ser que no podía darse paso, porque lo que acababa de ocurrir era la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Y se estaba deteniendo, y esto calza con otro de los agravios, que es cuando le decimos a la sala, están deteniendo para investigar. Y la sala dice, no, porque la investigación comenzó 3 años atrás. Sí, pues, pero esas fueron las diligencias preliminares de investigación. Estaban deteniendo a Jaime Yoshiyama Tanaka y a Keiko Fujimori y a Pierre Figari y a Luis Alberto Mejía Leca a la formalización de la investigación preparatoria que iba a durar 36 meses y le pedían una prisión preventiva que iba a durar 36 meses. ¿Para qué se estaba deteniendo entonces? Se estaba privando de la libertad a la persona para luego investigar, lo que prohíbe exactamente la Corte, porque ha establecido algo que es de enorme poder. Nos dice que los estados carecen de la potestad jurídica de privar a la persona de la libertad para investigar después. Esto es muy importante para entender el juego que hay entre las libertades de las personas y las competencias estatales. Ha puesto un freno trascendente que nos coloca en un sistema muy parecido al sistema norteamericano. Ustedes, señorías, saben mejor que yo que en Estados Unidos la detención es la regla. La persona es detenida cuando se le acusa, cuando viene el indictment, cuando viene el equivalente de la acusación fiscal, la persona es detenida, puesta a disposición del juez y el juez define si le da un bailout, le da una fianza, si le pone un grillete electrónico o si la manda a prisión. Abanto, sin embargo, los jueces de todos los niveles están facultados para restringir libertades de conformidad con el artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Sin ninguna duda, señoría. Pero en el marco... Por eso es que yo le digo que los jueces de todas las instancias hacen el control de constitucionalidad. Pero no solamente eso, señoría. El problema es que no tenemos solamente un deber de controlar desde la Constitución. El control tiene que ser desde y conforme a la Convención, como lo manda la disposición final 4ª de nuestra Constitución, que señala que las normas sobre derechos constitucionales se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados sobre la materia. Y en los tratados sobre la materia está la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual a su vez, señoría, ha establecido por interpretación de la Corte que incluye un control de convencionalidad. Bien, doctor. Entonces prosigo con el siguiente tema, que es la motivación sustancialmente incongruente. En el fundamento 108, ustedes van a poder encontrar que nosotros planteamos un agravio. El agravio estaba referido al famoso chat, la botica, que se usaba como un elemento que acreditaba la existencia de una organización criminal. La sala dice que el agravio planteado por nosotros debe ser desestimado y se remite al fundamento 34 de su propia resolución. Pero ¿qué ocurre en el fundamento 34 de su propia resolución, como ustedes van a poder comprobar? Que declara fundado el agravio. O sea, a mí me declara infundado el agravio en el fundamento 108, porque así lo decidió en el fundamento 34, que declara estimar el agravio. Dígame si eso no es una motivación sustancialmente incongruente. No creo que podría haber un caso de escuela más claro de lo que es una motivación sustancialmente incongruente. Ocurre además en el fundamento 106, señorías, un tema muy interesante, porque hay una divagación en el razonamiento. Es una motivación aparente. ¿Por qué? Yo planteo entre los agravios que el juez haya valorado el acta de fundación del partido Fuerza 2011
como un indicio de la existencia de una organización criminal. Y entonces la sala dice esto que yo quisiera rescatar y que quede dicho aquí expresamente. La sala dice, asunto distinto, refiriéndose a cómo se iba a valorar el acta de fundación. Yo decía que es el ejercicio de un derecho de participación política. Y dice, asunto distinto es el sentido que le quiera dar el Ministerio Público. Acta de constitución es una referencia de relaciones íntimamente vinculadas que permiten apreciar la instrumentalización del partido. O la defensa técnica. Acta de constitución es el ejercicio de un derecho constitucional de participación política. Quienes lo asumen como elemento de cargo y de descargo respectivamente. No puede ignorarse que los elementos de convicción se valoran en un primer momento de manera individual y luego de manera conjunta. En ese sentido, el agravio debe desestimarse. ¿Era de cargo o de descargo? Ustedes saben, señorías, que los elementos de convicción que se presentan o cargan o abonan. Pero no puede ser que sean todo al mismo tiempo, porque ya veremos cómo resulta en una apreciación conjunta que además no es detallada. Esa es una motivación aparente. En términos estrictos del lenguaje, un galimatías. Es imposible saber qué idea se esconde allí. No importa que uno piense que es de cargo, no importa que otro piense que es de descargo. Para mí tiene valor y ya veremos cómo lo tiene. ¿Es un acta de constitución de un partido? ¿Cómo puede eso ser el indicio de la existencia de una organización criminal, excelencias? Por favor. Motivación aparente, fundamento 107. Adriana Tarazona, una de las investigadas, declara que Jaime Yoshiyama formaba parte del Comité Ejecutivo Nacional y de ahí se deduce que Jaime Yoshiyama es parte de una organización criminal. Así viene el planteamiento y así lo toma el señor juez. Apelamos. Y nuevamente, una motivación aparente. En puridad, el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional no se encontraba vinculado a otorgarle el sentido que la defensa técnica le exige, pues se pronunció si era pertinente para acreditar la agravante de la comisión delictiva en el marco de una organización criminal, mas no incide la valoración en el delito de lavado de activos. En consecuencia, este agravo es improcedente. Pues yo no estaba discutiendo si esto iba para lavado de activos, sino para lavado de activos cometido en organización criminal. Entonces, para la agravante tenía que establecerse si la sola declaración de que alguien es dirigente político establece la base razonable de indicar que es miembro de una organización criminal. ¿Era un elemento de convicción de cargo o no? Nuevamente, la opción de la sala es decir que no es ni de cargo ni de descargo, sino todo lo contrario y que por lo tanto mi agravio es infundado. Motivación aparente, fundamento 110, señorías. Se usa la declaración de Keiko Fujimori que dice que es amiga de Jaime Yoshiyama como fundamento de la organización criminal, de que Jaime pertenece a una organización criminal. Y entonces la sala responde que dichas declaraciones deben ser contextualizadas y analizadas de forma integral con los demás elementos de convicción que dan cuenta de la existencia de una presunta organización criminal. En efecto, toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad y puede escoger las amistades que desee. Sin embargo, la resolución impugnada no razona que esa amistad per se constituye un grave elemento de convicción, pues según la imputación contenida en el propio requerimiento fiscal, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka también sería también integrante de dicha supuesta organización criminal, valiéndose de su rol de secretario de la organización del partido político. A partir de lo anterior, se obtiene como dato indiciario la vinculación entre ambas personas. O sea, una persona declara que es amiga de otra y de repente eso es tomado como un indicio de pertenecer a una organización criminal y la sala nos da un argumento como este diciendo no acredita esto, pero de todas maneras la amistad no sirve para probar que sea miembro de la organización criminal, pero de todas maneras es un dato referencial para tener presente que hay una organización criminal. Nuevo galimatías, señoría. Y es una motivación aparente. Motivación aparente 116, y aquí es muy importante porque tiene que ver con los elementos de convicción y va con lo que les he pedido de dar una señal clara de cómo deben valorarse los elementos de convicción. Se dice que el señor Jorge Enrique Simoes Barata dice que le entregó $500.000 a Jaime Yoshiyama para la campaña de Keiko Fujimori. Dice que ese dinero se lo pidió al sector de operaciones estructuradas
que se comunicó con el señor Hilberto Silva y que Hilberto Silva, a través de un doleiro, le hizo llegar el dinero hasta su escritorio. Fernando Migliaccio, uno de los investigados, está en el expediente, declara que por orden expresa de Marcelo Odebrecht no se enviaba dinero en efectivo a nadie y que no había doleiros fuera de Brasil. Cuando presento ese agravio de Brasil, usted no está viendo completo lo que manda el Tribunal Constitucional de que evalúe los elementos de cargo y los de descargo. La respuesta de la sala es que esta contradicción es aparente y usa una fórmula axiomática. ¿Es una contradicción aparente? No me dice por qué es una contradicción aparente. Acomoda después un razonamiento y dice, porque se ha detectado que hay ingresos de dinero sin establecer si corresponden en el tiempo y corresponden en el monto. ¿Cómo así? Generando entonces, apela después a una falacia de falsa causa. El señor dijo, como aquí hay dinero, ese dinero es, aunque no calcen ni en las sumas ni en las fechas. Porque el señor Barata dice haber entregado el dinero hacia el segundo semestre del año 2010 y los registros que tiene la Fiscalía se producen entre marzo y mayo del 2011. ¿Cómo podríamos decir que necesariamente hay una conexión? Conexión necesaria, señorías. Conexión accidental, conexión coyuntural, podríamos decir. Pero para que haya una situación grave, un elemento de convicción grave, el elemento tiene que generar un razonamiento necesario. Cierro además, señorías, con un... Ya no tiene. Porque he abusado de su paciencia y su generosidad. Cierro además, señorías, señalando que hay otro argumento que es peligrosísimo, que es importante que la sala subraye. Aparece un testigo protegido, el 55-2017-13. Ese testigo dice que él vio, que él es testigo de que el congresista Rolando Reategui fue llamado por Keiko Fujimori, Ana Gers de Vega y Pierre Figari y Adriana Tarazona para entregarle una suma de dinero que él debía transformar en aportes simulados en San Martín, $100.000 para ser exacto. El señor juez de primera instancia y la sala consideran que ese es un elemento incriminatorio contra Jaime Yoshiyama y contra Keiko Fujimori. Pero resulta que el señor juez, y ese era mi agravio, el señor juez tiene que definir si esto en realidad es un elemento de convicción grave por una razón. Porque para el juez cargaba, ¿no?, contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama y los demás que estamos aquí impugnando. Pero no lo motivaba lo suficiente para iniciar el procesamiento del congresista Rolando Reategui aplicando el 453.2 del Código Procesal Penal. Entonces, si no era suficiente para procesar al vehículo, ¿cómo podía ser suficiente para los que habían usado a ese vehículo? No es razonable, señorías. Hay una contradicción. Y entonces la sala, ¿sabe qué hace? Agarra y dice, efectivamente, tiene usted razón, está muy mal lo que el juez ha hecho, así que yo ordeno que lo procesen a Reategui. Razonamiento y malamparte. Al reconocer que había duda, ¿a quién tenía que favorecer la duda? Es sencillo, señoría. Doctor, ¿y cómo quedó el asunto de Reategui? Sin procesar hasta el momento. Sin procesar hasta el momento. Inclusive el juez de investigación preparatoria nacional, al momento, se ha negado a cumplir con la orden de la sala. Bien. Quiero concluir, señorías, pidiéndoles un minuto para esto. Nada más, doctor. La diferencia, vuelvo al tema con el que comencé, la diferencia entre las tiranías y las democracias son nuestros tribunales de justicia. La garantía de cada ciudadano. Este no es el caso de Jaime Yoshiyama. Este no es el caso de Keiko Fujimori. Este no es el caso de Pierre Figari o de Luis Alberto Mejía Leca. Este es el caso de miles de personas que pueblan y forman el 40% de la población penitenciaria.
Yo les pido, señorías, que lancen ustedes una tea en esta caverna y que acabemos para siempre con esta oscuridad. Muchas gracias. ¿Van a preguntar? Bien. Tiene el uso de la palabra la doctora Reyes. Gracias. Pues bueno, señores magistrados, lo que buscamos a través del presente recurso de casación es justamente lo que ustedes ya han delimitado, de si efectivamente el auto que es materia de impugnación, en este caso la resolución número 28 del 3 de enero del año 2019, cumple con el contenido de los artículos 268, que se refiere a los presupuestos materiales, el 270, el peligro de obstaculización, y el 158, inciso 2, referido a la valoración de un testigo protegido. En cuanto al primer presupuesto, respecto a los graves y fundados elementos de convicción, nosotros traemos ante la Corte Suprema la siguiente pregunta. La acreditación de la existencia de un partido político y la detentación de cargos políticos son suficientes para acreditar la existencia del delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal, son suficientes para imponer la prisión preventiva. ¿Pueden ser graves y fundados elementos de convicción? La respuesta es no. Sin embargo, la Sala, a través de su resolución número 28, eso es lo que ha acreditado. Conforme a sus fundamentos, específicamente el punto 5.1.3.3 de dicha resolución, señala que en el caso del señor Pierre Figari, lo que se ha establecido con los elementos de convicción es evidenciar la existencia de un partido político formalmente constituido y de la condición de directivo del investigado, así como la proximidad de su lideresa. Es decir, lo único que se ha acreditado con los elementos de convicción que fundan la prisión preventiva es una relación completamente neutral y el ejercicio político, derecho que tiene todo ciudadano. Asimismo, también señala que se ha acreditado una vinculación entre el señor Pierre Figari con el partido político. Y con estos elementos de convicción que solamente acreditan una vinculación completamente, una conducta neutral, con estos fundamentos es que ellos señalan que existen graves y fundados elementos de convicción. Evidentemente, señores magistrados, aquí lo que se vulnera es una garantía constitucional y específicamente el derecho penal de acto, porque lo que se está haciendo es criminalizar a la persona del señor Figari y no una acción que él haya podido realizar. Por eso que nosotros esperamos que estos fundamentos de la Sala sean considerados como lo que son, que no configuran elementos graves y fundados de convicción, y que en ese extremo se pronuncie. También nosotros señalamos de que en el presente caso no se ha logrado configurar un tercer elemento, que sería el peligro de obstaculización a la justicia. Cuando al señor Pierre Figari le imponen la prisión preventiva en primera instancia, se señalan dos aspectos. Primero, que existiría el peligro de fuga, y después que existiría un supuesto peligro de obstaculización. La Sala precisa de que no existe en este caso peligro de fuga, porque el señor Figari tiene todos los arraigos debidamente establecidos. Y a pesar de que nuestros agravios en la apelación incluían que debía evaluarse otras medidas alternativas que puedan asegurar lo que supuestamente había denominado el juez como peligro de obstaculización, la Sala no evalúa medidas alternativas y sin embargo confirma la prisión preventiva. Pero ¿qué es lo que señala la Sala que configuraría el peligro de obstaculización al proceso? Primero señala de que existirían unos coinvestigados que habrían supuestamente sido inducidos a declarar contrariamente a la verdad. Pero la Sala cumple con identificar que estas personas en sus declaraciones no mencionan en ninguno de los momentos, porque tiene una declaración y luego una ampliatoria, en ninguno de los momentos mencionan participación alguna de mi patrocinado, el señor Pierre Figari Mendoza. A pesar de ello, la Sala dice que estas declaraciones deben evaluarse en contexto, es decir, se le atribuye como peligro de obstaculización conductas de terceros ajenas a él. Asimismo, la Sala también señala de que existiría acá una presunción respecto a la participación de mi patrocinado en estos supuestos actos de obstaculización. Como ya lo sabemos, justamente el peligro de obstaculización, como ya lo he mencionado, puede ser resguardado. Silencio en la sala, por favor, silencio en la sala.
Adelante, doctor. Gracias, señor magistrado. Efectivamente, el peligro de obstaculización puede ser cubierto, puede ser resguardado a través de otras medidas. Como ya lo he mencionado, ninguna medida alternativa se ha aplicado hasta la fecha para poder asegurar lo que ellos señalaban como peligro de obstaculización, es decir, las declaraciones de estas personas, las mismas que además al momento de imponerse la prisión preventiva ya se habían realizado. Finalmente, y así cierra la sala, señala de que va a evaluar un elemento de convicción que va a acreditar el peligro procesal, que sería el denominado chat de la botica. Sin embargo, conforme lo señala en la página 36 de la resolución, lo único que realiza es una descripción del denominado chat de la botica, pero no realiza ninguna valoración de por qué este chat, que es una conversación entre personas, además una conversación reservada y que no tiene ninguna vinculación con lo que, de hecho, que son materia de investigación, podría acreditar un supuesto peligro procesal. No solamente eso, sino que además, contrario a lo que señaló el ACUO, este denominado chat de la botica, la sala lo desestima como elemento de convicción. Por lo tanto, existe ahí una grave contradicción en cuanto a la valoración de este elemento. Por esos motivos, en este sentido, nosotros consideramos que no se configura aquí el peligro procesal y que en realidad lo que está haciendo la sala es señalar elementos de terceros o conductas de terceros para atribuírselas a mi patrocinado y con eso sustenta el supuesto peligro de obstaculización. Asimismo, señores magistrados, como parte de nuestros agravios, hemos señalado que aquí se ha vulnerado la debida motivación de las resoluciones judiciales y también se ha vulnerado el artículo 158, inciso 2 del Código Procesal Penal. Uno de los elementos de convicción, en realidad el único que le atribuye y que sustenta también la prisión preventiva contra mi patrocinado, es la declaración del testigo protegido 2017-55-3. Dicha declaración hasta la fecha no ha sido corroborado y por eso decimos que hay contradicción con lo dispuesto en el artículo 158, inciso 2, que señala que en el caso de colaboradores eficaces, testigos impropios y situaciones análogas como sería el testigo protegido, se requiere para su utilización una previa corroboración. En este caso no existe ninguna corroboración del dicho del testigo protegido 3, pero no se queda ahí, sino que la propia sala también señala que este testigo protegido ha caído en serias contradicciones y que ha perdido veracidad en sus declaraciones. A pesar de ello, dice, uno de los elementos que es en el que señala que mi patrocinado habría participado de una supuesta reunión, ese elemento para la sala ha quedado corroborado. No señala con qué, porque no existe otra declaración que dé cuenta de esa supuesta reunión, que por cierto no se realizó. Sin embargo, mantiene, es decir, por un lado, reconoce que el testigo protegido tiene contradicciones en su declaración, reconoce que se ha equivocado, que ha cometido diversos errores de tiempo, espacio, personas, participación de aquellas, conductas, y a pesar de ello se mantiene en que es suficiente para mantener la prisión preventiva contra mi patrocinado. Ello evidentemente vulnera el principio de debida motivación de las resoluciones judiciales. Y finalmente, señores magistrados, la Sala de Apelaciones toma en cuenta un elemento de convicción que nunca fue propuesto, ni en el requerimiento fiscal, ni por el ACUO, ni por la parte. Se trata de unos informes técnicos que ni siquiera tampoco están vinculados a la participación de mi patrocinado, ni a los hechos que son materia de investigación, pero son unos informes técnicos de OMPE, a través de los cuales se dio cuenta de la subsanación de diversas observaciones en las actas durante las elecciones del año 2011. Sin embargo, lo que no cae en cuenta la sala es que su razonamiento es el siguiente.
Nosotros hablamos de un informe técnico número 006 que el juez indebidamente había valorado como un informe realizado de favor, sin sustentar por qué, cuándo, cómo o en qué momento se habría realizado este supuesto informe de favor y sin señalar cuál sería la vinculación de mi patrocinado, el señor Pierre Figari, con dicho informe, que además es muy posterior a los hechos en materia de investigación, porque los hechos datan del año 2010 y este informe es del año 2011. A pesar de ello, la sala señala lo siguiente: si bien es cierto, dice, este informe número 6 no está debidamente definido cuál es la participación, existen otros informes y los trae a colación. El informe técnico IFA 11-número 013 y otro que es una ampliación. Y son estos los que valora y señala lo siguiente: estos informes acreditarían la participación del señor Pierre Figari en una supuesta organización criminal. Entonces, señores magistrados, es evidente que aquí también se ha vulnerado no solamente la debida motivación, el principio de congruencia y también el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque se utiliza un elemento de convicción que jamás fue invocado por ninguna de las partes para sustentar también la prisión preventiva de mi patrocinado. En ese sentido, esos son los agravios que nosotros traemos a la sala y lo que buscamos es que ustedes, con un mejor criterio y de una forma ya taxativa, señalen que los elementos de convicción que han sustentado en este caso las prisiones preventivas no son graves y fundados, que el peligro de obstaculización no puede atribuirse a un ciudadano cuando se trata de conductas de terceros y no de conductas objetivas, y que el testigo protegido, su declaración para poder utilizarse, debe de ser debidamente corroborada antes de aplicarse para una medida coercitiva, tal y conforme lo señala la norma. Eso sería todo. Señores magistrados y público en general, esta defensa invocó la afectación de garantías procesales como la de igualdad, defensa y proporcionalidad, toda vez que, señores magistrados, los jueces inferiores han inobservado las garantías constitucionales de carácter procesal debido a que no toman en cuenta que para ser eficaz los caracteres de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida de prisión preventiva se debe en todo caso fundamentar y motivar la ineficacia de las medidas alternativas reguladas en el artículo 287.1 del nuevo Código Procesal Penal. Pues lo que se busca en una medida cautelar es sujetar al proceso al imputado, y si existe una medida cautelar menos intensa o menos gravosa que la privación de la libertad, a ella hay que acudir. De lo contrario, se estaría vulnerando los caracteres de la prisión provisional. Señores magistrados, la garantía procesal que otorga la presunción de inocencia supone que en un Estado de Derecho constitucional no se puede tratar al ciudadano de otra forma a que no sea considerado como inocente hasta que un juez o un tribunal, después del procedimiento constitucional con todas las garantías, declare probada su culpabilidad. En este sentido, tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional Español, número 109/1986, que precisa que la presunción de inocencia actuaría como límite a la potestad legislativa y como criterio condicionador de las interpretaciones de las normas vigentes respecto de todo el proceso penal, así como también tenemos en la casación número 4780-2017, caso Ollanta, Moisés Humala Tazo y Nadine Heredia Alarcón, en su fundamento 26, el Tribunal Constitucional señala, por tanto, el derecho a la presunción de inocencia del imputado como regla de tratamiento del proceso penal comporta la prohibición de que la prisión preventiva pueda ser usada como castigo o como sanción permanente e injustificada. Por ende, solo puede ser utilizada con objetivos estrictamente cautelares, asegurar el desarrollo del proceso penal y la eventual ejecución de la pena, evitando los riesgos de fuga y de la obstaculización de la averiguación de la verdad. De allí que la prisión preventiva, en tanto medida cautelar, no puede convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivos generales o preventivos especiales atribuibles a la pena. Aunado a ello, señores magistrados, se deberá generar doctrina jurisprudencial
sobre las medidas cautelares de prisión preventiva y su carácter o naturaleza excepcional y subsidiaria, lo que implica que el juez, antes de disponer dicha medida, deberá considerar si el propósito protegido se puede conseguir aplicando otras medidas alternativas. Si no se tuviese en cuenta este criterio, la imposición de una detención preventiva sería arbitraria e ilegítima. En esta misma línea se pronuncia el Tribunal Constitucional en el expediente 1091-2002 habeas corpus TC. Asimismo, señores magistrados, los jueces inferiores no han interpretado correctamente las garantías procesales materiales respecto del tercer presupuesto de la prisión preventiva, por los que ustedes, dignos magistrados, deberán de establecer con mejor alcance y generarán doctrina jurisprudencial en la medida que la motivación efectuada, tanto en primera instancia como en segunda, es vaga, deficiente, confusa e incongruente respecto de mi patrocinado, toda vez que el juez de primera instancia señala claramente que mi patrocinado cumple con los 3 arraigos, como son el arraigo domiciliario, el arraigo familiar y el arraigo laboral. Arraigo domiciliario toda vez porque cuenta con una constatación domiciliaria notarial obrante en autos. Arraigo familiar porque cuenta con una partida de nacimiento y con una declaración jurada de convivencia obrante en autos, con lo que se acredita que tiene carga familiar. Y arraigo laboral porque también cuenta con un trabajo fijo en el Congreso de la República, pero actualmente tiene licencia. Sin embargo, a pesar de que el juez de primera instancia en su auto a página 75 señala que este despacho también debe dejar en claro de que el solo hecho de que un investigado tenga arraigo domiciliar, familiar y laboral no significa que no va a eludir la acción de la justicia, en efecto, este despacho considera que la acreditación de los 3 arraigos no garantiza que no vaya a eludir la acción de la justicia, y de eso se han visto casos, como por ejemplo, se ha visto el caso del señor Salazar, Club de la Construcción. Código
sala. La sala misma que se está imputando la comisión del delito de obstrucción de justicia a mi patrocinado, debería de verse por una fiscalía común y no por una fiscalía que respecto a la unidad de juzgamiento tiene que estar ventilada dentro del lavado de activos en organización criminal. El segundo punto que tenemos es la utilización de la declaración del testigo protegido .58.2 del nuevo Código Procesal Penal. En este sentido, la declaración recabada del testigo protegido no ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucional legítimo, conforme lo ordena el inciso primero del artículo 9 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, puesto que se ha vulnerado el inciso segundo del artículo 158 del nuevo Código Procesal, toda vez que solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra una sentencia condenatoria. Tercer punto, la identidad del acto investigado, obstrucción de la justicia y del peligro procesal, actos de obstaculización. En ese sentido, lo que se tiene es que toda vez que la imputación fiscal se refiere a actos de obstrucción de la justicia y el riesgo procesal, los mismos elementos de convicción que señalan para la imputación del delito de obstrucción a la justicia son los mismos elementos que señalan también para el peligro de obstaculización. Por eso, los jueces inferiores consideran intenso este peligro, fundamentándose en declaraciones testimoniales efectuadas por coimputados respecto de un hecho ocurrido en el pasado, noviembre del año 2017, y que por esta conducta, supuestamente, mi patrocinado va a obstruir a la justicia. Sin embargo, señores magistrados, se deberá generar doctrina jurisprudencial respecto desde qué momento se puede generar un riesgo de obstrucción, antes de la investigación preliminar, durante la investigación preliminar o una vez formalizada la investigación preparatoria. Viene a colación esta pregunta toda vez que desde el 10 de octubre del año 2018, en donde se incluye a mi patrocinado en la investigación y se dicta su medida de detención preliminar, fue de manera voluntaria a la División de Investigación y Alta Complejidad de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, sitio en Avenida España 4 cuadro, sin número, Prefectura de Lima, a efectos de ponerse a derecho una vez tomado conocimiento de la detención preliminar que estaba en su contra, seguido que el 17 de octubre del año 2018 se declara nula la detención preliminar y por último, el 19 de octubre del año 2018 se formaliza la investigación preparatoria y se requiere prisión preventiva. Entonces, ¿qué actos de obstaculización puede haber generado mi patrocinado si desde el 10 de octubre del 2018 que se ordenó su detención preliminar, él se puso a derecho? Estando el 19 de octubre del 2018 que se hizo el requerimiento, también asistió a la audiencia y hizo uso de la palabra. Más aún, si el mismo Código Penal establece, ¿no?, de que artículo 270, peligro de obstaculización. Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado, entonces, acá viene la divergencia, que si mi patrocinado recién ha sido
ha sido señalado como imputado a través de la formalización de la investigación preparatoria el 19 de octubre del 2018, ¿qué actos de obstaculización hasta antes de esa fecha él ha podido realizar? Más aún si se tiene en consideración que en el proceso que se sigue en curso, todos los actos ya han sido recabados. Las declaraciones testimoniales también han sido recabadas, inclusive las diligencias de allanamiento y deslacrado también han sido llevados a cabo, y tenemos que las últimas declaraciones, tanto de la investigada Aurora de Jesús Torrejón Rivas, dada el 29 de enero del 2019, como del investigado Walter Rengifo Saavedra, dada el 30 de enero del 2019, también han sido recabados. Entonces, como bien dice el doctor San Martín, una vez que se llevan a cabo todos los actos que el mismo proceso solicita, ¿de qué obstrucción estamos hablando? Ya no tiene sentido de que él permanezca en prisión preventiva, toda vez que ya las declaraciones, el acta de allanamiento, el deslacrado, ya se llevaron a cabo. Y por último, señores magistrados, no hay que dejar de considerar de que el peligro de fuga, los elementos de peligro de fuga tienen un verbo presente, un verbo concreto y un dato objetivo. En cambio, los elementos de obstaculización tienen un verbo futuro, porque señala la misma ley, el mismo cuerpo normativo: destruirá, modificará, ocultará, suprimirá, falsificará. Entonces, no estamos hablando de hechos presentes, estamos hablando de presunciones, de supuestos que gracias a ellos se priva de la libertad a personas que todavía ni siquiera tiene acusación en la etapa correspondiente. Por eso, esta defensa solicita que se case la recurrida y se declare nulo el auto de prisión preventiva, por lo tanto, ordenándose la excarcelación de mi patrocinado. Gracias. Bien, habiendo concluido con los alegatos, siendo las 10 de la mañana con 20 minutos, se cierra esta audiencia. La sentencia casatoria se leerá el día viernes 9 de agosto a las 9 de la mañana. La audiencia ha concluido.